agradezco de verdad que haya aceptado venir, ¿no?, a dar esta sesión, ¿no? Ella también ha trabajado muchísimo en la literatura de mujeres, entonces, pues, bienvenida, Aurora, y de veras, muchas gracias. Espero que te Muchas gracias. No traigo mi borrador, como sí lo traigo, por si hace falta. Muchas gracias. También el... Gracias. Déjenme acabar de instalar mi puesto. No te preocupes. Y espero que no me toque como otras veces simulacro de sismo o sismo. Me ha pasado que ya que tengo así toda mi instalación, de repente alarma, repliéguense, y yo recogiendo mis 40 tiliches. Hecho el despliegue y creo que ya traería también unas copias para ustedes que ahora les paso. Pues buenos días a todos y muchas gracias a Blanca y a todos por la invitación. Es siempre un lujo cuando uno puede dialogar con tanto profesores como estudiantes de otros colegios de la facultad. Siempre estamos hablando de lo multidisciplinario, lo intercolegial, pero a la hora de la hora hacemos muy poquitas cosas en las que realmente haya un intercambio entre disciplinas, colegios y demás. Entonces lo agradezco especialmente porque sé que voy a aprender mucho de ustedes el día de hoy y porque me da la oportunidad de compartir algunas lecturas, algunas rutas de exploración sobre las que no tengo muchas respuestas definitivas todavía, tengo más preguntas que respuestas, pero que por lo menos podamos dialogar sobre ambas cosas. El texto del que me tocó hacerme cargo hoy, que es Hacia una poética de la autobiografía de mujeres, de Zaidani Smith, que es una profesora muy reconocida de la Universidad de Michigan, quien ha escrito sobre muchas cosas, porque su lista de publicaciones es impresionante, pero una de las áreas en las que se ha concentrado de manera particular es la escritura de mujeres, la teoría literaria feminista y su relación o no con cierto tipo de escritura de mujeres, también en los estudios sobre la literatura postcolonial, que es algo para los que estamos en el área de las letras en lengua inglesa es importantísimo. Bueno, por supuesto también en el área de francesas, todo el mundo de la francofonía, etcétera, pero yo hablando desde mi parcelita, es como inevitable, sobre todo para los que hacemos siglo XX, que es mi campo favorito, entrar también en la discusión sobre las literaturas postcoloniales, con toda la polémica que hay al respecto de qué llamar postcolonial y qué no, pero que en el campo de la literatura en inglés se suele asociar sobre todo a las literaturas de expresión anglófona, a partir de su momento de independencia en los años 60 para acá. No la de aquellos países anteriores, como sería el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que vivió un proceso de independencia muy anterior a este. Es decir, aquellas naciones que eran conocidas como las naciones de la Commonwealth, que ya el término es peculiar, ¿no? De la riqueza común, bueno, suena un poco como a los cerditos de la rebelión en la granja, ¿no? Todos somos ricos, pero algunos más ricos que otros. Sonaba así, y de hecho así se les llamó primero a estas literaturas de la Commonwealth. Y en cuanto, por supuesto, muchos escritores, sobre todo los de distintos países de África, empezaron a protestar ante semejante denominación, el término se cambió por literatura postcolonial, que tampoco ha hecho muy feliz a nadie, y hoy se sigue la discusión sobre lo postcolonial.
Y este es otro de los campos sobre los que esta mujer, Saidonie Smith, ha escrito mucho, y de hecho hace muy poquito que publicó un libro sobre los derechos humanos en general, una especie de ensayo político-literario sobre el tema de los derechos humanos, que me parece una referencia importantísima por la autora, desde dónde está escrito, pero también porque apareció poco antes de esta autobiografía que en estos momentos es el hit en lengua inglesa, que es la autobiografía de Nelson Mandela, que ya fue traducida al español. La vi hace poquito, hace como mes y medio, en el Péndulo de la colonia Roma, en Álvaro Obregón, casi esquina con los Biscuits Obregón. Les doy la referencia para que, si no están en el ánimo de chutarse el tabique en inglés, sepan que ya está la edición en español a la venta, y que, bueno, yo acabo de empezar a leerla, pero tuve que detenerme porque se cruzaron coloquios varios en mi vida, pero ahora, este fin de semana, voy a regresar a ella. Bueno, uno, por mi admiración por el personaje de Mandela, que a mí me parece una de las figuras fundamentales del siglo XX. Dos, porque está escrita en una clave que me llama la atención, las primeras páginas, y quiero leerles en unos momentos las primeras líneas de dónde parte su idea de autobiografía. Y tres, porque quiero después leer el libro de Saidonie Smith y pensar su disertación sobre los derechos humanos en relación con esta autobiografía de Mandela, y lo que va a significar eso para la historia de la literatura sudafricana, lleve o no el título de postcolonial al lado, arriba, debajo, o ya en ningún lugar, que es lo que muchos autores sudafricanos están defendiendo hoy en día, ¿no? Si hubo un primer momento en el que el espectro o el fantasma de lo postcolonial era algo de lo que ningún narrador se podía librar, pero ¿qué? ¿Nos vamos a seguir llamando literatura postcolonial por siempre? ¿O va a llegar un momento en que ya nos vamos a poder llamar literatura sudafricana? Por mencionar uno de los muchos ejemplos. Coetzee siendo una de las voces muy importantes de esta tradición, ¿no? Entonces, bueno, Saidonie Smith siempre es un pilar, una referencia a la que hay que acudir. Pero aunque esta autobiografía sea ahorita como el libro que está de boca en boca en el mundo anglosajón, es un libro escrito por un hombre. Y se supone que hoy vamos a hablar de la autobiografía escrita por mujeres. Entonces hacemos un pequeño viraje para pensar en algunos términos. Pero antes de entrar en definiciones, yo quiero hacerles una pregunta de lo más imprudente, que pueden o no responder, como quieran. ¿Alguien aquí se declara públicamente feminista? No, ay, yo sí. No, que no les dé miedo. Que no les dé miedo. No, lo que creo es que es algo muy común en las generaciones yo más no fui jóvenes. Cuando fui joven, pero ahora no. Ahora que maduré. Ahora que ya soy persona centrada. No, para nada. No. Te diría que es la biografía la hizo Saidonie Smith. No, esta es una autobiografía escrita por el propio Mandela. Es que tuve ahí un lapsus. No, adelante. Bueno, yo creo que en general vivimos un momento de escepticismo o desconfianza hacia casi todas las militancias, no solo la del feminismo en particular, ¿no? Como buenos hijos de la posmodernidad que somos, nos cuesta trabajo ya abanderar una causa tal cual, a la manera de la generación anterior, de la generación de los 60,
Y ¿cuál pertenezco yo? Sí, abanderada. sí hubo algún momento Claro. de abanderamiento y es normal, ¿no? Esta crisis de legitimidad de los discursos de la que ha hablado Lyotard, entre otros importantes filósofos franceses, es parte del fenómeno de que las generaciones más jóvenes no quieran identificarse con una militancia en particular, porque toda etiqueta es una manera de fijar o de volver monolítico un discurso, y eso siempre crea problemas, ¿no? Siempre nos lleva a excluir otros discursos o a entrar en conflicto con otros discursos, y si estamos en teoría defendiendo una idea de inclusión, tolerancia, un nuevo discurso global, etcétera, pues parecería una contradicción afiliarnos al club X, ¿no? Y desde ahí declararnos militantes de algo. Por otro lado, esta especie de disolución de las militancias también trae consigo una serie de consecuencias que podríamos llamar, no sé si negativas, pero tal vez de pérdida de fuerza para la defensa de ciertas causas que pueden seguir siendo causas legítimas, pero que cada vez es más complicado defender cuando no hay un frente común, cuando ya no se puede abanderar la causa como tal. En ese sentido, me gustaría que empezáramos por hablar de los términos feminismo en general. Es que en español, bueno, déjenme ponerlos en inglés también. Aquí hay un borrador. Feminism. Gracias. Feminism. Lo femenino, que en inglés sería más o menos female, con todos los problemas que implica traducir esto, y femenino entendido como femineidad. ¿Femineidad decimos en español o qué? Sí, femenino. Que en inglés sería femininity. Y una de las autoras clave para empezar a lidiar con estos conceptos es una teórica de la literatura feminista llamada Toril Moi. Ella publicó un libro muy famoso que les traigo en unas copias que les hice de unas sugerencias bibliográficas. Su libro más famoso se conoce como Teoría Literaria Feminista, o también como Sexual Textual Politics, Feminist Literary Theory, que fue traducido al español por Editorial Cátedra, pero que no sé si ahora se consiga en librerías. Lo que sí sé es que había un ejemplar en la Samuel Ramos, había en la Central y había en Filológicas. No sé si quede alguno de ellos por ahí disponible. Yo mi ejemplar en español se lo presté a alguien y nunca más lo volví a ver. Fue un desafortunado caso. Y ahora solo tengo el texto en inglés. Y les puse en la bibliografía un ensayo de ella que es mucho más breve que leerse el libro completo en inglés y que de alguna manera contiene o condensa todas las propuestas de este libro, que es The Feminist Reader, Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism, que lo pueden conseguir en la red, bajar el PDF, o si no yo les dejo esta copia hoy para que ustedes lo reproduzcan. El capítulo 8 de este libro, que es una antología de textos de distintas autoras, el 8 le pertenece a Toril Moi, y lo primero que ella hace es definir estos tres términos. Ella utiliza feminist, el ser feminista, después define female, como lo puse aquí, y después feminine o femininity. Y habría que empezar por ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿O qué es ser feminista? A ver, chicas.
chicas y chicos. Nadie se anima, qué raro. ¿Qué será? ¿Qué se imaginan que es? Es una posición de reivindicación de los derechos de las mujeres ante una cultura patriarcal. Exacto, con lo cual quiere decir que es primero que nada un posicionamiento político. Antes de ser una forma de teoría literaria, de escritura, de lo que sea, fue y nació como movimiento político, sobre todo a finales del siglo XIX, y lo que conocemos como el feminismo de la primera ola se transformó durante la primera mitad del siglo XX, esa primera mitad que se conoce como feminismo de la segunda ola, y luego en los años 60 el feminismo de la tercera ola, que fue el que ya tal cual inventó la palabra feminismo como movimiento político que, como bien decías, busca primero que nada la reivindicación de los derechos de las mujeres en una sociedad que se describe como operando bajo una lógica patriarcalista y logocéntrica, falocéntrica, o los dos juntos, logofalocéntrica. Es decir, y aquí déjenme aclarar que el incómodo término falo no se refiere nada más al órgano masculino en cuestión, sino a toda su carga simbólica, escritural, referencial, ideológica, más allá de lo estrictamente biológico. Eso no lo hace menos incómodo, solo más amplio como término. Es decir, el discurso feminista en general, y vamos a partir de las generalizaciones, aunque sabemos que son pecado hoy en día en el discurso, pero después ya trataremos como de desmenuzar la cosa con más cuidado, sobre todo se revela contra esta lógica patriarcal, denuncia un mundo y un lenguaje, por lo tanto, creado por y para los hombres, y los problemas que esto implica o que conlleva en relación con el lenguaje o los discursos, que siempre son o parten de un yo, y esto nos interesa por la autobiografía, de un yo masculino que se autolegitima y que es legitimado por otros yos masculinos. La lucha de las feministas fue, y creo yo que es, una lucha por convertir en realidad un ideal, una especie de utopía de sociedad igualitaria, que por mucha revolución francesa, mucho égalité, fraternité, etcétera, pues igualdad, lo que se dice igualdad, pues todavía no nos ha tocado ser testigos de. Y en términos del lenguaje también lucha contra una lógica binaria del pensamiento que ha caracterizado a los discursos occidentales. Por lógica binaria, la tan llevada y traída lógica binaria, ¿qué entendemos? ¿Qué es una lógica binaria del pensamiento? Una oposición entre dos cosas, ¿no? Masculino, femenino. Una lógica de oposiciones en general, como masculino, femenino, día, noche, presencia, ausencia, trascendencia, inmanencia, en fin, siempre cree bien y mal, ¿no? Y la ideología, cosa de la que nunca podemos escapar, se encarga de naturalizar esta lógica, una de las funciones básicas de la ideología, que es la naturalización de los discursos, es decir, de lo creado, de lo que es un artificio o este neologismo que es muy feo pero que se usa mucho, un constructo, diríamos un artificio, hacerlo pasar por algo natural, por algo biológicamente dado, por algo que no se cuestiona porque así ha sido siempre, ¿no? Y uno de los filósofos que con más injundia se dedicaron a atacar esta lógica binaria del pensamiento occidental fue, por supuesto, Derrida, quien a lo largo de toda su obra, pero especialmente con su ensayo La Différence, ¿se acuerdan ustedes de este texto maravilloso?
difícil de leer como todo lo escrito por Derrida, que siempre implica así que uno se arme de valor tempranito en la mañana y diga voy a arremeter este ensayo ahorita que todavía estoy medio despierto, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos, no son textos fáciles, son de una densidad y de una serie de juegos del lenguaje que uno tiene que ir haciendo 20 anotaciones y consultando 40 cosas extra para ir avanzando párrafo por párrafo. Pero una de las grandes apuestas o declaraciones de este texto llamado La Différence, con A, o la diferencia, si lo tradujéramos al español, así lo tendríamos que traducir, es precisamente, bueno, aunque se le acusó a Derrida de dinamitar la lógica saussuriana del signo, Derrida decía, no, yo lo que estoy haciendo es llevar la propuesta de Saussure hasta sus últimas consecuencias, no quiero acabar con ella, quiero, a partir de donde él se quedó, seguir el resto del sendero hasta donde esto me lleve. No soy enemigo de Saussure, porque al pobre Derrida se le ha acusado de tantas cosas, ¿no? No soy enemigo de Saussure, estoy tratando de ser coherente con el principio de lógica binaria que él propuso para para explicar la naturaleza del signo lingüístico, pero que si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias se le revierte, ¿no? Y él lo que dice es que, ¿qué es lo que dice Saussure sobre el signo lingüístico? Que está compuesto ¿por qué y qué? Significado y significante. ¿No sería al revés? Y Saussure dice que a uno de estos siempre le corresponde uno de estos, porque en esta lógica binaria siempre hay eliminaciones. Es decir, y este es un ejemplo que usa Derrida, palo, malo, halo, etc. ¿Cómo sabemos que la palabra palo es palo? Pues porque no es malo ni es halo, es decir, porque está en una relación de contraste o eliminación o ausencia de todas esas otras que le son parecidas pero no idénticas. Entonces, siguiendo esta lógica, todo nuestro pensamiento en Occidente en realidad se organiza a partir de este principio. Siempre pensamos, está el día, ¿y qué es la noche? La noche es lo que el día no es, o lo contrario del día. Con lo cual, Derrida dice que no solo procedemos con al observar y descifrar el mundo con una lógica binaria, sino que además, dentro de esta lógica binaria, el primer término enunciado siempre tiene un valor mayor por ser el original, por ser el primero, y aquí tiene que ver con nuestra noción de origen, que también siempre la usamos para legitimar cualquier cantidad de conceptos, sobre el segundo. Por lo tanto, si yo digo día, noche, si yo creo este par binario, el día es lo que es, así como ya ve, ¿no? Yo soy el que soy, y la noche es lo que el día no es. Se define por ausencia o contraste. Por lo tanto, el par no está realmente organizado así. El par está así. Porque el segundo término de la enunciación siempre tiene una categoría de valor inferior al primero. El primero en mencionarse siempre es el legítimo versus el que es lo que el otro no es. Y entonces, en esta lógica, si del lado del día está el sol, pues de este lado está la luna. Y si de este lado está el hombre, pues de este lado está la mujer, que no solo está en segundo término, sino siempre con un grado de valor inferior al primer término de la enunciación. Y entonces lo que Derrida dice en el ensayo es, ¿podemos escapar de esta lógica binaria? Hay un punto en el ensayo en el que dice, no del todo, pero por lo menos podemos inquietarla,
sacudirla, denunciarla, traerla a la superficie. Y porque si pretendiéramos escapar de, pues nos quedaríamos sin lenguaje, porque todo el lenguaje como tal está construido con esa lógica binaria. Entonces el reto, la deconstrucción, que es a lo que se dedicó Messier Derrida, es cómo deconstruir el lenguaje desde la cárcel del lenguaje. Y ese sería uno de los lemas adoptado por las feministas en su lucha política y por las teóricas literarias feministas que escriben siempre desde la conciencia de que el instrumento de comunicación es la lengua y la lengua como tal está condicionada por esta lógica binaria tal cual o de manera fantasmal, espectral, o sea, directa o no tan directa, pero ahí está. Pero al mismo tiempo es la única herramienta que tenemos para comunicar conceptos sofisticados o abstractos, ¿no? Si no, la comunicación tendría que reducirse como a los primeros estados de la hominización, ¿no? Como a expurgarnos las pulguitas e indicar solo con lenguaje corporal, ráscame aquí en lugar de ráscame aquí, como cuando nos estábamos convirtiendo en humanos, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a renunciar a la herramienta que nos hace humanos, pero sí tenemos que escribir desde la conciencia de que esa herramienta es patriarcal, falogocéntrica, obedece a una lógica binaria que se puede denunciar o inquietar, pero de la que nunca podemos escapar 100%. Y eso me lleva al ensayo de Sidonie Smith, porque precisamente ella... y perdón, para no dejar abandonados a los otros términos, para las feministas anglófonas o angloparlantes, female tiene que ver más con una identificación sexual o biológica y feminine o femininity con un constructo social de género, cultural de género, que identifica lo femenino con ciertos rasgos de comportamiento y cierto tipo de actividades que son las arbitradas como típicas de lo femenino y que nosotras contribuimos todos los días a reforzar como tal, en complicidad con las estructuras de poder que nos arrinconan en estos estereotipos. Sorry, pero somos corresponsables del asunto. No podemos nada más echarle la pelotita a la idea del patriarca como si no tuviéramos que ver en esta dinámica del poder que siempre es mucho más compleja que una mera relación de opresor-oprimido, ¿no? Entonces, me deshago del segundo y el tercero por el momento y nos quedamos con el primero. Es decir, este yo, que en el caso de la autobiografía, de la escritura autobiográfica en particular, había sido, o así nos hicieron creer, nos hizo creer la historia de la literatura, un yo masculino que contaba su propia historia en primera persona y que generalmente correspondía a la identidad de un hombre ilustre, que por ilustre valía la pena que contara la historia de su vida, sino que nos iba a interesar la vida de fulanito de tal, de Juanito Pérez, ¿no? Y así nace esta larga tradición de autobiografías. Por ejemplo, en la lengua inglesa es muy famosa la de Abraham Lincoln, en el caso estadounidense, la de Russell, en el caso más reciente e inglés. En fin, hay una serie, la de Churchill, sí, una serie de autobiografías que son como referencia de la esta... de Rousseau en Francia. Como la de Rousseau en Francia, exacto. Que son como paradigmáticas de estos yos autoriales en el sentido más pleno de la palabra. Yo que es autor, yo que es autoridad, yo que se autolegitima en la construcción de una identidad, en la autoconstrucción de una identidad que le ofrece al mundo de manera pública como este soy yo, esta es mi identidad. Y entonces, esta escritura asume o implica la existencia de la noción de sujeto
sí hay un sujeto y este sujeto puede autoenunciarse, cosa que hoy en día ya no nos resulta tan clara, ¿no? Pero que durante muchos siglos y sobre todo después de la Ilustración, ¿no? Con mucha más fuerza que nunca, una noción moderna de sujeto como monolítica, estable, acotable, y un sujeto que puede hacer muchas cosas y entre otras autoenunciarse. Y que al autoenunciarse establece con su lector, explícito o implícito, un pacto de lectura al que hizo referencia de manera muy famosa, sí, este señor francés. Ya puedes hablar, que aquí ya vino Mónica. Ya pasaron, ok, y ya Mónica dio una sesión sobre Philippe Lejeune. Ok, entonces este famoso libro de Philippe Lejeune que se llama El Pacto Autobiográfico, y que de hecho en la misma serie de textos de estos maravillosos suplementos Antropos, en el que me pasaron, en el que me hiciste llegar el texto de Sidoni Smith, está la traducción al español del capítulo 1 del pacto. Está enunciado como el pacto autobiográfico, pero está traducido por Loureiro, a quien sé que ustedes también están leyendo, y es solo el capítulo 1 del libro, pero es donde está como todo el marco teórico de su propuesta. La semana pasada que tuve la oportunidad de estar en España, intenté conseguir la edición completa en español del libro. ¿La tienes? La colección que no sé si sigue existiendo, porque yo lo conseguí en España, es la colección La Autobiografía, donde Loureiro ha rescatado los principales textos de los... Y él los traduce todos. Wow. Completo está el libro. El Pacto Autobiográfico bis, el Bar Pagliner, en fin, si te interesa. ¡Qué maravilla! Porque ya es casi inconseguible. De hecho, los de esta librería iberoamericana en Madrid me dijeron que iban a tratar de rastrearlo y que si lo conseguían me lo mandaban en un paquete casi blindado, con un depósito de 8,000 euros o no sé cuánto por adelantado, etcétera. Entonces yo les dije, bueno, como sea, pero creo que ya tengo otra opción. De todas formas, sigue siendo una referencia muy importante el libro de este hombre, estemos o no de acuerdo con todo lo que él ahí plantea, pero es un punto de referencia que no podemos ignorar. ¿Qué es lo que él dice sobre el pacto de lectura que se establece entre el yo autobiográfico y el yo narratario o potencial narratario al que está dirigida este tipo de escritura? ¿Qué dice él que es la característica central de eso? Es que se igualan, ¿no? Que en lugar de haber una separación entre el personaje, la voz narrativa y el autor, ahí se asume que los tres son lo mismo. Entonces el autor es la voz y a la vez es el personaje. Personaje, voz narrativa y autor, todos ellos son un yo, que resulta ser un solo yo. Ok, ¿y eso qué significa para el lector? Y bueno, eso significa que, o sea, que hay como que se introduce en el pacto como alguna suerte de como responsabilidad de decir de hacer un relato hasta cierto punto verdadero, ¿no? O sea, como que el pacto es de veracidad y no de y ahí el meollo del asunto, ¿no? Que el yo autobiográfico supuestamente establece un pacto de veracidad con su lector, quien supuestamente acepta este contrato de lectura y dice, ok, te voy a creer que lo que me vas a contar es la verdadera historia de tu vida y yo como tal la voy a leer. Entonces él juega a que nos cuenta la verdad y nosotros jugamos a que le creemos, ¿no? Y solo así se establece el pacto, porque si una de las dos partes dice, no,
se rompe ese pacto y entonces no podemos ser lectores de autobiografía, tenemos que irnos a otro género, ¿no? O sea, tampoco pasa nada, pero si queremos leer autobiografía, que yo creo que es muy importante leerla, tenemos que entrar en este juego. Así como hay otros pactos de lectura en otros tipos de géneros, en el de la literatura fantástica, pues si yo no creo que al señor de Carta a una señorita en París le salió un conejito por la boca, ¿no? En el momento en que le sale el primer conejito, yo digo, o sea, a nadie le salen conejitos por la boca. Cierro el libro y no se rompe el pacto de lectura que me está proponiendo Cortázar ahí. Todo género implica algún tipo de pacto de lectura. En el caso de este, es un pacto vinculado a una idea de veracidad. Y esto lo hace especialmente interesante, pero también especialmente complejo. Porque, ¿qué es la verdad? Pues llevamos cuántos siglos. Pero no habría ahí, Aurora, yo sí veo un matiz entre veracidad y verdad. Ok, sí. Yo sí lo veo. ¿Qué sería cuál, Blanca? Para mí, o sea, la veracidad supondría una posibilidad. Y la verdad, bueno, que ahora con toda la crítica que hay en Ricoeur mismo, ¿no? Que es la verdad. También implicaría, bueno, un término polémico, pero asumido el término verdad, me parece que es algo absoluto, ¿no? Sí, es decir, si pensamos en verdad como se entendía en filosofía, por lo menos hasta finales del siglo XIX, ¿no? Verdad con mayúscula, como término absoluto, contundente e incuestionable, sí, está tremenda la cosa, ¿no? Y es cierto que veracidad no es necesariamente equivalente a verdad con mayúscula, pero sí podría en una de sus facetas estar en esta búsqueda de lo verdadero, aunque también puede estar vinculada con el término verosimilitud, aunque verosimilitud ya es mucho más cínico o distante, digamos, de veracidad que este término, ¿no? Es decir, sí está el vera en la raíz del asunto, aunque no sea exactamente equivalente a esto. Aceptar este pacto de veracidad implica que hay una intención, al menos eso, una intención honesta de parte del yo que cuenta, de contar las cosas tal y como, según él, y eso nótense que estoy usando un él, ocurrieron. Cosa complicada. Sí, porque implica no solo honestidad en la intención, sino también un ejercicio de memoria fidedigno y confiable. Y ahí entramos en otro terreno complicado, ¿no? Ya vimos también el texto de Olmi. Ok. Sí, el de alguna versión, no, pero se llama autobiografía, algunas versiones del Dios. Mira, aquí está. Ok. Por ahí va a aparecer. Digo, porque ahí Olmi también plantea, ¿no? Que el que escribe en el presente no es el que fue en el pasado. Y la propia Saidoni dedica unos párrafos en su ensayo a definir memoria. Algunas versiones de la memoria, algunas versiones del Dios, la ontología de la autobiografía. Y ahí vino Greta Rivaro. Ok, que desde la filosofía abordó el asunto. Claro, porque la memoria es una de las facultades humanas y es indispensable como instrumento para construirnos algún posible sentido de identidad, porque si la identidad, en su sentido más laxo, está construida a partir de un paradigma tiempo y un paradigma lugar, ¿cómo ubicamos ese tiempo y ese lugar si no a través de la memoria, de un ejercicio de memoria? Pero al mismo tiempo, esta maravillosa facultad humana es todavía un misterio para los neurobiólogos,
para los psiquiatras, los psicólogos, los filósofos, los literatos y todos nosotros, porque ni sabemos bien a bien en dónde de todo nuestro cerebro, o sea, la geografía cerebral, dónde ubicar los procesos mnemotécnicos y todo lo que pasa por el filtro de la memoria. Hay una serie de hipótesis, que si el lóbulo frontal, que si aquí y allá, pero no sabemos bien a bien dónde ocurren todas las operaciones de la memoria. Y además, la memoria, como bien decía hace un momento Blanca, el yo presente que recuerda lo que fue su yo pasado, al hacerlo está enunciando, y en el momento en que se enuncia se construye un discurso, y ese discurso, como todo discurso, e hijos de la Ilustración teníamos que ser, aunque no nos gusten, ¿no? Aunque nos estemos tratando de deshacer de ella, tratamos de proceder con una lógica racional que ordena los acontecimientos con una lógica cronológica y con una lógica causal. Por lo tanto, a lo mejor lo que eran remotas imágenes que creemos que estaban almacenadas en nuestra memoria y que no sabemos bien a bien si las recordamos o las hemos construido porque alguien más nos ha dicho que eso era lo que hacíamos cuando éramos unos bebés dando nuestros primeros pasos, por decir algo, y entonces nosotros construimos una imagen de ese bebé que creemos que recordamos, pero que alguien más construyó ese recuerdo para nosotros. O sea, hay muchas trampas en el camino, pero en el proceso de narrar este pasado, en el proceso en el que interviene la memoria nunca es un filtro objetivo o confiable. Es decir, le damos a una serie de acontecimientos aislados, desordenados, que no sabemos si su origen es mnemotécnico o construido, les damos un orden cronológico y causal que no tenían, porque nosotros sentimos la necesidad de ese orden para entender la dinámica de nuestro yo, para construirnos un yo desde el cual enunciar. Entonces es un proceso artificial. Por lo tanto, establecer este pacto de lectura con el yo autobiográfico, pues es un gran juego de ficción, porque toda autobiografía tiene un componente ficcional inevitable, que no por eso lo hace menos válido como forma de discurso, pero que no podemos ser ingenuos y leerlo como si eso fuera de veras, de veritas, lo que le ocurrió a ese yo. Algo tan trivial como cuando hay un accidente automovilístico y la policía le pregunta a 8 testigos visuales que estaban en la banqueta qué fue lo que pasó, lo que obtienen son 8 versiones completamente distintas de lo que pasó, y todos estaban ahí y todos vieron el mismo accidente. ¿Por qué? Incluso en el proceso de reconstruirlo inmediatamente, o sea, aún en el caso de la memoria a corto plazo, aún en ese caso, ¿por qué hay 8 versiones que pueden ser no solo distintas, sino hasta contradictorias? Porque intervienen muchas cosas ahí, el punto de vista, la capacidad enunciativa del que enuncia en ese momento, el nivel de involucramiento o no con la escena, etcétera, etcétera, lo que en literatura entendemos por tipo de narrador, focalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si en la vida cotidiana es como evidente lo relativo de esta veracidad, pues en lo escrito, en la literatura, es mucho más. Sin embargo, nos encanta leer autobiografías y nos encanta entrar en el juego de creerle a ese yo, porque entre muchos otros recursos, el yo que enuncia sí logra comunicar al menos una cierta ilusión de veracidad, porque son textos con una carga extra, con una carga referencial o extraliteraria verificable mucho más fuerte que otras formas de la escritura literaria. Y entonces, como sí hay una serie de referencias a lugares, personajes, acontecimientos, años, etcétera, que uno puede ir a otras fuentes y verificar cómo
¿cómo llamarlo? Como verdaderas. Bueno, es que el discurso de Como la probable. historiografía, pues también es un tipo de narración, pero eso a los historiadores los pone muy nerviosos. Bueno, ya no tanto, ya lo van asumiendo, ya se están poniendo flojitos, ¿no? Pero hasta hace unos 60 años decirle eso a un historiador era como, escándalo absoluto. ¿Cómo que la historiografía no es veraz, confiable y científica? Pues no. No es, pero no importa. Eso no quiere decir que estamos pidiendo que desaparezca, ¿no? Que sería de nosotros sin el discurso de la historia, ¿no? Como bien dice Margot Glantz, así como existe la memoria con todas sus peculiaridades y sus problemas, también existe el olvido. Vamos a hacerle honor a la lógica binaria, y el olvido puede ser mucho más peligroso que los abismos de la memoria. O sea, más vale, dentro de los peligros, más vale arriesgarnos de este lado que del otro, porque así como hay memoria individual, hay memoria colectiva, y como hay olvido individual, hay olvido colectivo, y eso nos ha llevado a cualquier cantidad de horrores. Entonces, sí, es defectuosita la herramienta, pero tampoco estamos como para desecharla, ¿no? Es decir, la autobiografía nos ofrece desde su yo que narra una posibilidad referencial o extratextual mucho más fuerte que el resto de los discursos literarios, y por eso entramos en el juego, sostenemos el pacto, porque aunque sabemos que hay una cuota de subjetividad y de ficcionalidad inevitable, también sabemos que hay toda esta referencialidad que le da sostén al discurso de ese yo. Ahora, cuando ese yo es un yo mujer, ¿qué hace con todo esto? ¿Existe el yo femenino? No sé, ya que abriste como la posibilidad de la pregunta, creo que se juega como un lugar bien conflictivo desde el texto, o sea, pensado en lo teórico, porque si en una lógica, digamos, patriarcal, adentro de un sistema conocido, el juego de la memoria tiene un montón de implicaciones complejas. Estas y muchas más. El femenino todavía más, porque ha tenido que construirse en el transcurso de la historia en oposición a algo, pero también en la recuperación de una identidad. Entonces no solamente tiene que pensar en la memoria, sino en quién es, en qué lugar juegas, y eso toma un tiempo que para, como el discurso oficial de los hombres, no es que estemos en la oposición, pero digamos que ellos ya pasaron por ahí. O sea, o sienten que como ya pasaron por ahí, tienen esa legitimidad ya ganada, y no necesitan. Y entonces pueden empezar a narrar y ya, en lugar de pedir permiso y justificar por qué están narrando. Sí, que hace parecer obsoleto el hecho de que una voz enunciativa femenina tenga que detenerse a pensar esas cosas que se dan por naturales y que no necesariamente lo son, ni para hombres ni para mujeres. Pero la tradición lo marca tanto que es bien difícil desprenderse eso, aún siendo mujer en ese discurso. Sí, exacto. Yo sí lo creo que resulta difícil para las mujeres desprenderse, ¿no? Sí. Y que ahí estaría un poco la contradicción de las teóricas feministas, ¿no? No lo sé, a lo mejor. ¿Por qué? Porque las autobiografías femeninas que yo he leído, finalmente, como bien apuntaba Valentina, acuden a ciertos mecanismos constructivos que ya están en su imaginario por lecturas que han hecho, y que si bien aparecen asuntos que pudieran ser particularmente del mundo de las mujeres, la propuesta narrativa es la que han aprendido de alguna manera de las autobiografías masculinas. Eso es lo que yo he podido. No tengo todo un campo de lecturas. No, pero está ahí ese problema, claro que sí. Es decir, aparte del problema de la honestidad o veracidad, y del problema de la memoria, que además, ¿cuál memoria en el sentido colectivo si detrás de ti no hay una tradición legitimada como tal de yos femeninos que escriben? Ahora sí, ¿no? Porque se han rescatado muchos de estos textos y resulta que desde siempre las mujeres escribían autobiografía, pero hasta hace nada pensábamos que no.
Entonces, ¿a qué memoria colectiva acude o a qué herencia literaria acude la mujer que quiere enunciarse desde un yo sin ningún modelo previo a seguir que le sirva como referencia para asociarse a o separarse de? Pero lo que encuentra es una ausencia, un vacío. Y entonces, ante ese vacío, ¿a qué yo acude? Al yo masculino. Y muchas autobiografías femeninas eran una especie de emulación de ese yo o una construcción de un yo que visitaba o revisitaba un imaginario escrito por hombres donde la mujer estaba retratada de una cierta manera y entonces ese yo femenino se identificaba o no con esas imágenes de mujeres, pero sin darse cuenta de que eran una construcción y no necesariamente un esencialismo, en el sentido de esos son las mujeres y yo quiero o no quiero ser eso. Bueno, ¿quién dijo que esos son las mujeres? ¿Desde cuándo se dijo? ¿Y por qué que eso eran las mujeres? Entonces, los problemas se multiplican o se yuxtaponen más allá de lo ya conflictivo del discurso autobiográfico. Sin embargo, resulta que, y aquí sí me voy a referir a la tradición inglesa, y Sidoni Smith lo menciona en su ensayo, resulta que desde los siglos XIV y XV las mujeres escribían autobiografía, que son los siglos que se suelen determinar como los del nacimiento de la autobiografía en Occidente, en la época postclásica, digamos, ¿no? Es decir, que pues cuál que no había una tradición, sí había una tradición, lo que pasa es que no estaba legitimada, no tenía la idea de canon detrás, y muchos de estos textos no se conocieron hasta finales del XIX, principios del XX o finales del XX, o sea, hace nada que nos enteramos de que esos textos estaban ahí, o porque no eran publicados, permanecieron como manuscritos que de repente aparecían en la biblioteca de una abadía perdida en las montañas de Northumbria, por ahí arriba en las islas, y entonces fue, wow, pero si aquí estaban y sí escribían, y sí se autorrepresentaban con un yo. Hay dos famosísimas autobiografías medievales escritas por mujeres en la tradición inglesa que Sidoni menciona. Una de ellas es el libro de Margery Kempe, que, bueno, en esta antología de literatura de mujeres están las dos, pero también se pueden conseguir en ediciones autónomas. Déjenme ver si... Sí, aquí está. Tal cual se llama The Book of Margery Kempe. Les escribo el nombre porque no es necesariamente la ortografía de hoy en día. Y los escritos o el libro de las revelaciones de otra autora llamada Julian of Norwich. Las dos están mencionadas en el ensayo de Sidoni. Normalmente eliminamos la pronunciación de la W, entonces sería Norwich. Ahí. Y son dos casos muy interesantes de finales de la Edad Media. Voy a empezar por el segundo, el de Julianita, porque Juliana de Norwich, claro, como era monja, y eso también lo menciona Sidoni en su ensayo, las reinas y las monjas eran como un inciso aparte, porque su posición de mujeres en el poder o de mujeres dentro de un orden eclesiástico que sí estaba legislado y autorizado, les daba ciertos privilegios, aunque también les imponía ciertas limitaciones o censura, era un arma de doble filo el asunto. Pero si vamos a la página del ensayo que leímos... Gracias. ¿Sí? Bueno, donde empieza a hablar de estas dos mujeres, ¿no? Pero hay un momento en el que habla específicamente de reinas y monjas,
Es esa misma página, creo que está un poco más adelante. Es la página 101. Del lado derecho, el párrafo que empieza con a veces. A veces, sin embargo, el discurso falogocéntrico ha permitido a las mujeres producir poderosos guiones autobiográficos, y notes el término, ¿no? O sea, son como esbozos más que textos tal cual, como los de la reina y la religiosa. Como resultado, la autobiógrafa puede comprometerse a cierto tipo de contrato matrilineal, trazando su historia a través de una serie de poderosas antecesoras. Sí, si eres monja o reina, ¿no? Con todas las ventajas y desventajas de ello. Pero dichas antecesoras son poderosas precisamente porque las historias de sus vidas han sido bendecidas y santificadas por las autoridades masculinas. Bien, punto para las anotación. De modo que la autoridad de la autobiógrafa deriva no de la antecesora, sino de los padres que permitieron a ésta producir su importante historia. Ojo, porque este no es un desplazamiento banal del punto, ¿no? Las voces masculinas que reafirman la ideología de la subordinación femenina a la autoridad del hombre pueblan y hechizan su texto. Además, los patriarcas antecesores declararon válido solo cierto tipo de historia del poder femenino. Modelos como los de la monja y la reina representaban a mujeres que dejaron atrás todo lo que las identificaba como tales y que participaron en un contrato masculino o espiritual al sacrificar su cuerpo y deseo femeninos para obtener la palabra del hombre. ¿Qué tal? Yo ahí puse una observación. Yo decía que, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de Sor Juana? Porque ahí vemos esta cuestión de enfrentarse. Pero con Sor Juana creo que se ve más claro esta cuestión de enfrentarse a estos modelos masculinos donde el conocimiento lo tiene el hombre, y que Sor Juana dice, ¿por qué? ¿No? Se va preguntando ahí esta situación. Pues y por eso acabó como acabó, ¿no? Renegando de todo lo que había escrito, firmando un perdón con sangre en el que decía que se arrepentía de todo y que todo había sido producto de su locura y de su desmedida ambición, y que cómo se había atrevido a cuestionar en la carta a Sor Filotea. Y después de eso, ¿qué hace? Irse a cuidar a los leprosos, es decir, suicidarse, o sea, buscarse una manera de morir y renegar de todo lo que había escrito. Bueno, es que su confesor también era un terrorista intelectual, ¿no? O sea, digo, la hizo sentir la peor escoria del mundo por haberse atrevido a escribir y a cuestionar cosas, ¿no? Es decir, o entras en la norma o no hay otro camino más que el de la locura, el suicidio, la muerte, el silenciamiento, con todas sus variantes, ¿no? Y como ella no quiso entrar en la norma, bueno, sí entró, pero entró por la vía del silencio y el suicidio, ¿no? O sea, no iba a seguir escribiendo si no la dejaban escribir como ella quería escribir. A mí algo que me inquietó mucho del artículo fue esta cuestión de la autobiografía es de los hombres, ¿no? Pero yo pensaba, sobre todo en el ámbito hispánico, siempre cuando se habla de la escritura de mujer, siempre se habla que es intimista. Entonces, ¿qué significa esa palabra intimista? Que la mujer tiene más derecho de un ejercicio de introspección que el hombre. Entonces yo decía, bueno, realmente desde el ámbito hispánico podría ser más permisible para una mujer tomar la palabra y hablar de sí misma que para el hombre. Yo no sé, tiene que ver mucho también de tradiciones, quiénes han escrito las memorias, las autobiografías. Explicabas tú, pues está Lincoln, está Russell, ¿no? Entonces hay como tradiciones diferentes. Y en el ámbito hispánico muchas veces podría ser pecaminoso estar hablando de sí mismo porque pues es egocéntrico, es soberbia, ¿no? Entonces hay como una carga ahí distinta que en el ámbito anglosajón, este examen de uno mismo. Entonces yo decía, en la cultura hispánica hay como una práctica oral también mucho más permisiva
hacia las mujeres de hablar de sí mismas que de los hombres. Yo no sé qué opinas tú en ese sentido. Sí creo que hay un elemento de cultura importante, sí estoy de acuerdo, pero también creo que este intimismo estaba mucho más permitido en formas de escritura como el diario, más que la autobiografía, porque se asumía que el diario nunca iba a ser publicado. Entonces, esta escritura como de lo doméstico, de la vida cotidiana, esta mujer que dialoga con su cuaderno de notas personales, lo puede hacer con gran libertad, porque al fin y al cabo solo ella va a tener acceso a ese diario, mientras que escribir una autobiografía ya implica asumir que eso se va a hacer público, que va a ser un texto publicado, y entonces ya ese yo se va a exhibir frente al mundo de otra manera. Yo creo que sí es cierto lo que dices, pero creo que ha ocurrido más en otros géneros fronterizos, como el epistolar, o sea, la correspondencia, ¿no? Las cartas, los diarios, o sea, esta escritura de lo íntimo que supuestamente nunca iba a ser publicada. Mientras que cuando hay una conciencia de lo que se va a publicar, la censura es mucho más fuerte. Ahí yo tengo una discrepancia contigo. Cuando hablas de que la autobiografía de mujeres, según Sidonie Smith, aparece desde los siglos XIV, dijiste, XV. Yo me pregunto, esta emergencia del yo, la conciencia de ese yo que narra, no está ahí, como si está. O sea, es lo que han defendido los teóricos de la autobiografía. La autobiografía es un género fundamentalmente resultado de la Ilustración, porque hay esa emergencia del yo que toma conciencia, cobra conciencia de que va a ser leído, de que va a ser publicado. Entonces, digo, si hacemos una expansión de lo autobiográfico, pues creo que nos podemos ir hasta muy atrás, ¿no? Pero el género como tal responde a una conciencia autorial que para los teóricos, bueno, se da a partir de los ensayos de Montaigne. Yo, lector, te voy a contar cosas de mi vida. Dudo que esto pudiera aparecer en esas autobiografías de mujeres. Sí, es un poco un abuso llevar el término hasta estos siglos, porque, bueno, tenemos que, para hablar realmente de autobiografía hay que estar en la era Gutenberg, para empezar, ¿no? O sea, en una época de impresión y difusión del libro, que por supuesto no era todavía lo corriente, ¿no? Mira, por ejemplo, Loureiro, aquí por eso te hacía yo, por eso hice esta intervención, ¿no? Dice Loureiro que Sidonie Smith plantea, pero no desarrolla, pues el hacerlo pondría tal vez en peligro su edificio teórico, dos formas de desaprobación del sujeto, que ahí es donde yo sí creo que son consustanciales a la autobiografía, que son la etapa de la escritura, el problema del lenguaje y el problema del sujeto, ¿no? Entonces yo ahí sí, esa es mi discrepancia también con Sidonie Smith, que ella lleva lo autobiográfico a épocas muy remotas, cuando la autobiografía es precisamente la conciencia que adquiere ese yo autorial, ¿no? Que se asume como tal y se desprende de otros discursos donde no había esa conciencia del yo como autor. O al menos del yo como se entiende una noción de sujeto moderno, ¿no? Que ya está vinculado a la Ilustración. Sí, y creo que es sintomático de una cosa, de una búsqueda desesperada de un pasado que legitime la actual escritura de mujeres desde el yo. Entonces, ante este vacío, mujeres como Sidonie, como las propias autoras de esta antología, que son Sandra Gilbert y Susan Guber, que también son las autoras de La loca en el ático, The Mad Woman in the Attic, este libro que hace todo un recuento de
es como uno de los primeros grandes libros de historia de la literatura de mujeres en lengua inglesa y que van desde la Edad Media hasta el siglo XIX, ellas no entran en el XX, y ellas fueron en buena medida responsables de rescatar la escritura, por ejemplo, de estas dos figuras que antes no se estudiaban en ningún curso de literatura medieval inglesa. Chaucer era la figura dominante, por ejemplo, o el romance artúrico, y en ningún momento se hablaba de escritura de mujeres. Entonces sí, creo que ante una crisis de vacío también las respuestas pueden ser excesivas, y entonces se trata de rascar hasta donde no hay ya lo rascable, ¿no? Para crear una tradición propia, que con el paso del tiempo seremos como más objetivos también para marcarle fronteras y hacer otro tipo de deslindes. No es como el otro extremo del péndulo. Es un poco como el mito de las amazonas, ¿no? Como el mito de un pasado con algún tipo de sociedad matriarcal, que pues la realidad es que los antropólogos no han encontrado vestigios de ninguna civilización en el planeta que haya sido matriarcal, estrictamente matriarcal. O sea, en el sentido de heredar el nombre, la posesión de la tierra, el linaje, etcétera, a partir del apellido de la madre. Temo decir que no hay ninguna evidencia antropológica de ello, y sin embargo seguimos soñando como con un pasado, hay una especie de utopía donde se adoraba a las diosas de la fertilidad y la mujer era mucho más valorada antes de que llegara el terrible patriarcado. Pues ese antes está solo en nuestro imaginario, ¿no? Es como la Arcadia, es como la utopía de un mito fundacional, la búsqueda desesperada de un mito fundacional que hasta ahora no tiene más sostén que el discursivo. Creo que es esa misma lógica, ¿no? De ir hacia atrás lo más posible para legitimar una tradición de escritura, aunque en términos estrictos es un abuso, ¿no? Llevar la categoría hasta allá. Ahora, no deja de ser interesante el preguntarnos entonces cómo le llamamos a estos textos escritos, por ejemplo, por estas dos mujeres. Porque en el caso de Juliana, su libro se llama El libro de las revelaciones, con lo cual no necesariamente se anuncia una escritura autobiográfica en el título, o sea, no es el libro de Juliana de Norwich, por ejemplo, o la vida de Juliana de Norwich. Y además es sobre todo una disertación transgresora, sí, sobre la imagen de Jesucristo como la madre. Es decir, hay una feminización de la imagen del Cristo que ofrece su pecho sangrante como la leche materna a todos sus hijos que son los cristianos. Casi la llevan a la hoguera, por cierto, por eso, porque negó la existencia del infierno, por ejemplo, con lo cual la asociaron a una secta de rebeldillos que andaba por ahí en el siglo XIV, muy cerca de donde estaba su convento, y entonces dijeron, no, seguro que esta tiene vínculos con los herejes esos que están negando la existencia del infierno. Y luego la maternalización y matriarcación, digamos, de la figura de Cristo en sus escritos, no, bueno, o sea, después tuvieron que esconder el manuscrito, ella tuvo que fingir que no lo había escrito, tuvo que pedir perdón, o sea, un poco como Sor Juana, porque qué barbaridad. Y su confesor tuvo mucho que ver ahí. Lo bueno fue, ahí está la diferencia, que el confesor la protegió y juró que ella nunca había sido la autora de ese manuscrito, aunque sí lo había sido, mientras que el confesor de Sor Juana fue un casi inquisidor, que él fue el que la mandó a la hoguera, ¿no? Bueno, a la hoguera de la culpa, que hoguera peor que esa puede haber, que eso lo cuenta muy bien Margot Glantz en su libro dedicado a Sor Juana. Pero el caso de Margery King, de la primera, sí es un poco más complicado porque ella titula su libro, que además son 2 volúmenes de este tamaño, o sea, no es un esbozo de escrito, no es un libro dividido en partes y capítulos y todo, que se llama El libro de
Marjorie Kemp. Entonces ahí sí hay una coincidencia de nombre de autor con nombre de personaje y personaje narrador. O sea, los tres yos coinciden, como decía Lejeune. Aquí otra cosa, ahí está otra vez mi cuestionamiento. El mismo Lejeune dice que para que un autor exista como tal, y tú lo decías un poco al principio, necesita ser reconocido por una comunidad. Entonces yo me pregunto, y no porque esté en contra de eso, voy a otra cuestión que me hace pensar. Si estas voces eran silenciadas por este discurso patriarcal, se cumpliría o veríamos apenas esbozado lo que dice Lejeune, porque ahí no hay la conciencia de autoridad. Sí, es cierto. Y además, Marjorie Kemp pues no era una mujer famosa, ni era monja, ni era reina, ni era nadie. O sea, era una señora llamada Margarita que un buen día, harta de parir porque había tenido 14 hijos, y así lo cuenta al inicio de su libro, le dice a su marido que Dios le habla y que Dios le ha dicho que de ahora en adelante ya debe permanecer casta. Para defenderse. Entonces que pues lo siente mucho, pero que ya no pueden compartir el lecho marital de la manera que lo habían venido haciendo en los últimos años, porque ella tiene un llamado divino a la castidad y a dedicarse a ir de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios, y que ya no puede seguir atendiendo la casa ni las cuestiones del hogar, porque ella tiene que seguir este llamado divino. Claro, cuando yo daba literatura medieval inglesa hace muchos años, que lo digo, cuando les ponía este texto a mis alumnos, había todo tipo de reacciones, ¿no? Siempre llegaban con cara de travesura, felicidad, enojo, o sea, pasaban muchas cosas, ¿no? Y algunos de ellos me decían, bueno, este es un típico caso freudiano de una histérica o esquizofrénica que cree que oye voces, ¿no? Y que quiere convencer al resto del mundo de que las voces le dicen una serie de cosas, y pues lo que pasaba era que estaba bien enfermita. Esa era una de las reacciones. Otra de ellas era muy pragmática, lo que pasa es que estaba harta De la casa, del embarazo, dar a luz y atender a la domesticidad. exacto, las labores propias de su débil sexo, y entonces se buscó un principio de autoridad, la divina, nada más y nada menos, para poderse defender de lo que implicaba ser esposa y madre y dedicarse a viajar por la isla. Nunca salió de Inglaterra, pero sí se echó su buen tour de la isla, y dedicarse pues a cualquier otra cosa y huir de las ataduras de la vida marital con un mínimo de dignidad, sin que tampoco pensaran que era o loca o abandona hogares o adúltera o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, era una manera de legitimar y decir, no, mi llamado es divino y yo no estoy rompiendo ninguna ley, porque la ley de lo divino está por encima de cualquier otra ley humana. Y claro, los episodios son muy divertidos, porque en muchos de los viajes la acompaña el esposo, que por si las dudas, pues que prefería ir en carruaje con ella. No se dice a veces con quién dejaban encargada a la prole, ¿no? Pero el caso es que ahí iban en el carruaje camino a algún pueblo, y a medio camino, si se paraban para comer un lunch o así, el esposo siempre trataba de llevársela detrás de los arbustos para ver si la convencía de que hubiera intercurso, como decía la pobrecita Marjorie. Y ella y claro, el capítulo consiste en las razones que ella aducía
para escapar de detrás de los arbustos. O sea, le decían, no, recuerda que tenemos un llamado superior y que yo tengo una vocación y que Dios me dijo todavía ayer que volví a hablar con él, me dijo, y entonces ella esbozaba todas sus razones teológico, pero en realidad intimistas, porque eran enunciadas desde un yo que afirmaba que había sido objeto de tal y cual revelación, para convencerlo de que no le levantara la falda y de que regresaran al carruaje y ya ella ya no quería ni comer el lunch con tal de huir de los asedios del marido, que insistía en que, bueno, ¿y por qué Dios dice que no podemos intercursear mientras tú vas predicando, ¿no? Pues ¿cuál es el problema? Tú sigues predicando, pero no me relegues a mí a la castidad. O sea, ¿a poco tu Dios dice que yo también tengo que ser casto? Y ella le dice, sí. Fíjate que en la última llamada del ADA 800 con Dios que tuvo, me dijo que tú también tenías que aceptar con sumisión de espíritu y nobleza de corazón esa idea de castidad. Pero fíjate cómo está apelando a un discurso institucional religioso, claro, para poder, escapar al horror del asedio y de... Ahí está el abre rollo. las piernas, ¿no? Exacto, y ahí coincide con lo que dice Saidoni, ¿no? Porque sí, aparentemente hay una transgresión, pero es una transgresión que está enmarcada en un discurso de autoridad, en este caso divino, ¿no? Que legitima lo que ese yo dice, aunque claro, el cómo lo interpreta y el cómo está enunciado es muy peculiar. Y hay otra cosa muy peculiar en este libro, es una autobiografía en tercera persona. Entonces, ella habla de Marjorie Kemp, Marjorie Kemp, le dijo a su esposo, desde la distancia de la tercera persona, es decir, no atreviéndose realmente a usar un yo que no les correspondía. Se atreve a escribir, se atreve a contar su propia historia, pero en tercera persona y con el marco de este discurso de autoridad divino respaldándola, supuestamente. Bueno, pero que de alguna manera podía leerse incluso como narrativa, ¿no? Claro. Exacto, porque es la historia de una tal Marjorie Kemp que solo por coincidencia va firmado el libro por una Marjorie Kemp, porque nunca se publicó de manera anónima, siempre estuvo firmado por ella. Pero como causó cierto revuelo en su momento, pero después quedó velado por siglos de historia literaria que no volvieron a él hasta el siglo XX, sobrevivió, pero sobrevivió en una estrategia de silencio, de distancia en tercera persona y de acudir a un discurso de lo divino que legitimara su posibilidad de enunciación. Entonces sí, pero no, ¿no? Estamos otra vez en este terreno pantanoso de sí es una autobiografía en más de un sentido, pero no lo es en otros, ¿no? Bueno, estos son los dos referentes más antiguos. Yo quiero brincarme rápidamente a algo del siglo, a dos cosas del siglo XX, porque sé que no nos queda mucho tiempo, y quiero ir a dos momentos del texto de Saidoni. Quiero recomendarles la lectura de dos textos que son supuestamente memorias y no autobiografías, y ahí tenemos otra división problemática, donde se establece la frontera entre ese tipo de escritura que llamamos memorias y ese que llamamos autobiografía. Las definiciones más elementales suelen decir que la autobiografía tiene 5 requisitos indispensables, cuestionables todos, pero suelen decir, en buena medida sí. La autobiografía se enfoca en la trayectoria de una vida completa, desde principio a fin. Dicen. Sí, está en muchos diccionarios de términos literarios en inglés, porque lo busqué en 4 y todos coincidían en enunciar esa característica como la primera, y yo decía, pues qué cosa tan relativa, ¿no? Pero bueno, supuestamente narra una trayectoria de vida completa. Empieza por el principio y
avanza en orden cronológico hasta el final de esa vida. Es decir, empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Muy cuestionable también. Tiene el aire, y nótese el término, el aire de documento histórico, el tono de hecho o de lo factual, y brinda datos e información muy específica, lo referencial que mencionábamos. Bueno. 4, busca la verdad histórica y la veracidad de los acontecimientos. Y 5, está típicamente escrita por personajes famosos. Pobrecitos de los que nada más se queden con estas definiciones del diccionario, porque son las 5 muy cuestionables. Mientras que las memorias, término que siempre se usa en plural, por lo menos en francés y en inglés, se enfocan en un aspecto clave, tema o acontecimiento de una vida, en lugar de contar la vida completa. Empiezan en cualquier punto de esa vida y se mueven alrededor de ese acontecimiento en términos espaciales y temporales, pero no van ni al antes ni al después. Muy relativo también. Tienen un aire más personal o intimista, son menos intensas o su utilización de los datos referenciales es menos intensiva. Buscan verdades emocionales en lugar de históricas o de acontecimiento. A que alguien me diga qué es una verdad emocional, porque a mí me parece muy difícil el concepto. Y pueden ser escritas por cualquiera. O sea, no tienes que ser un personaje ilustre para escribir tus memorias. Jesús con las definiciones, ¿no? O sea, ¿qué diccionario? Hay varios. El Oxford, el de Codon, de A Dictionary of Literary Terms, publicado por Penguin. O sea, ¡qué barbaridad! Hace falta que alguien revise estas definiciones. Porque además son como, de principios del siglo XX. Y aún así muy ingenuas, ¿no? Y además pretendiendo condensar en 5 rasgos tradiciones que son muy complejas y muy diversas. No, tremendo. Por eso de estas no le dice fotocopia, ¿ves? Porque estas no son como para promocionarlas. Quiero invitarlos a la lectura de la obra de Frank McCourt, que en inglés normalmente se hace referencia a ella como Memorias, pero que se puede leer de más de una manera, por supuesto. Él es el autor de Las cenizas de Ángela. No sé si han escuchado tanto de la obra o de la película, que también fue muy famosa. Pues el queridísimo Frank McCourt, que además se nos murió hace poquitito. Estamos muy de luto en las letras inglesas porque se nos murió Seamus Heaney, se nos murió Frank McCourt. O sea, se nos están muriendo unos señores que no deberían morirse, ¿verdad? Pero bueno, y además todos irlandesitos, que son mis consentidos. Así me da mucha tristeza, pero era una maravilla de hombre que se dedicó toda su vida a ser profesor de inglés, o sea, a dar clases tanto de lengua como de literatura inglesa en secundaria y preparatoria, sobre todo en secundaria. Y a los 65 años se jubiló y dijo, ahora sí voy a escribir. Porque siempre quise escribir un libro y nunca me daba tiempo, porque siempre tenía que estar revisando las tareas de mis alumnos y nunca me daba tiempo de mi propia escritura. Y entonces escribe las memorias de Ángela, las cenizas de Ángela, Angela's Ashes, que se convierte en premio Pulitzer, se convierte en película y se convierte en la estrella de la escritura del yo de ese momento en lengua inglesa. Un hombre completamente desconocido que de repente escribe esto que no es una novela, es la historia de su vida, específicamente de los 4 años de edad a la adultez, a un cierto momento de la adultez. Y es la historia de una familia irlandesa que ya había emigrado a los Estados Unidos, pero que cuando él cumple los 4 años deciden volver a Irlanda
Y él dice, éramos los únicos irlandeses que íbamos en sentido contrario. O sea, todos los demás barcos iban de Irlanda para Estados Unidos cargados de irlandeses y nosotros éramos los únicos que íbamos de Estados Unidos para Irlanda. Era como, ¿qué les pasa? O sea, es para el otro lado la migración, no es al revés. Y él cuenta la historia de su infancia, que él dice, toda infancia es miserable, pero la infancia de un niño migrante irlandés y católico es triplemente miserable. Pero lo cuenta con tal sentido del humor, que eso es lo que yo creo que le falta a la película. La película es muy conmovedora, pero no tiene el sentido del humor que tiene este hombre, que hace que nos carcajemos página tras página, y que es la única manera de soportar una historia de dolor del tamaño de la que cuenta, por supuesto. O sea, si no tuviera esa capacidad para reírse de sí mismo y de todos los lugares comunes de la cultura irlandesa y de los migrantes y bla, 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 bueno, nos cortaríamos las venas acabando el capítulo 1, ¿no? Estas memorias, que además, curiosamente, no se llaman memorias de Frank McCourt, sino que se llaman las cenizas de Ángela, y Ángela era su madre. Entonces, pasa algo muy, muy interesante aquí, porque es un yo que cuenta, pero que cuenta la historia de su madre, o sea, cuenta su vida, pero siempre por el filtro o bajo la imagen de la madre, y diciendo desde la dedicatoria y desde la página 1, yo soy bendito entre los hombres porque crecí siempre rodeado de mujeres. Y entonces lo femenino está narrado desde una voz que es masculina y se asume como masculina, porque él dice yo, Frank, en muchos momentos de la historia, pero que dice que no podría contar más que a través de los ojos de la madre y de todas las mujeres que lo ayudaron a constituir lo que él admite hoy como su yo. Qué interesante, es toda la vuelta. Exacto, le da toda la vuelta a la idea de, no, él sí puede contar su vida porque es un yo hombre. Él dice, sí soy, y mi visión está evidentemente condicionada por ello, pero si no fuera por todos esos yos femeninos que me constituyeron, yo nunca hubiera escrito este libro. Y cuenta como hay momentos en los que dice, tal vez mi madre hubiera contado esto así, tal vez no. Y entonces juega a esta especie de ventriloquia, digamos, pero que no es la ventriloquia patriarcal que ha buscado el silenciamiento de las mujeres, usurpando el micrófono para decir, yo les voy a contar quiénes son las mujeres. Lo que él dice es, mi madre ya no lo puede contar porque está muerta, pero yo voy a contar haciendo el ejercicio que le anuncio al lector, que es un ejercicio de ver el mundo desde ahí. Y después sale y vuelve a su yo. Muy interesante como es ejercicio de escritura del yo y difícil de clasificar por muchas razones. Después del éxito de Las cenizas de Ángela, él escribe su segundo libro, que son otro tipo de memorias, que se llaman Teacher Man, que son sus memorias de profesor de secundaria, es decir, de esa etapa de su vida, y él dice desde el inicio del libro, claro, desde que me convertí en una maravilla geriátrica, con esa capacidad para reírse de sí mismo que tenía, o sea, desde que soy Pulitzer y bla, 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 pues resulta que ahora soy famoso y que a todo el mundo le interesa lo que digo y lo que escribo, pero durante 35 años trabajé como loco, calificando tareas de alumnos y dando clase de sol a sol, y esa labor nadie la aplaudía, nadie me dio nunca un premio por toda esa vida dedicada a la enseñanza, y entonces yo quiero escribir mis memorias de profesor, que son por las que me tendría que haber ganado un Pulitzer y no por las otras. Y a partir de eso cuenta Teacher Man, que es su yo autobiográfico o memorístico, si así lo quisiéramos llamar, de maestro. Y luego escribe un tercer libro que se llama Tis, que está dedicado a uno de sus hermanos, Malachi,
que no podría ser más irlandés el nombre, y es una crónica o una biografía de su hermano Malachi. Y entonces es otra vez enunciar desde ahí no lo autobiográfico, sino lo biográfico, asumiendo la historia de un yo que ya no puede contar o que no quiere contar su historia, para hacer lo que él cree que es un homenaje a otra figura desconocida que tendría que haberse hecho muchos años atrás. Entonces, nótese cómo está tratando de brindar o permear de autoridad a un grupo de yos, no solo al suyo, con una escritura que se sabe intimista, desde el casi anonimato, desde el yo no soy nadie pero voy a contar mi historia, y cómo eso tuvo un eco gigantesco, no solo entre la comunidad de migrantes irlandeses en Estados Unidos, que es muy grande, o en la Irlanda misma, sino en todo el mundo angloparlante y en el mundo, porque el libro se tradujo a 27 idiomas, se filmó, se siguen escribiendo ensayos sobre él, o sea, fue una revolución del género. Y yo quiero invitarlos a que lo lean para que reflexionen si esto debería ser clasificado como memorias, autobiografía, porque sí, porque no, y qué pasa con lo femenino y lo masculino. Aquí, a riesgo de que tengan serios problemas con el texto de Saidoni, que sé que los van a tener después de leer un texto como este. Las otras dos últimas recomendaciones que quiero hacerles son, por aquí quedó una, Memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir, porque hablando de yos femeninos, de mujeres que cuentan su yo como mujeres, este que fue uno de los primeros, si no el primer libro de Simone de Beauvoir, le ha causado muchos conflictos a la crítica literaria feminista, porque hay muchas feministas que dicen, es un yo súper conservador, son unas memorias de una burguesita culpígena, bla, bla, bla. Y ahí me parece muy injusto el juicio, porque hay que ponerlo en el contexto de esa voz joven, en un periodo histórico muy específico, además. Muy masculino. Y sí. Y además perteneciente, sí, a una clase social específica, ¿por qué no? ¿Desde qué otro lugar iba a narrar, sino desde ese que era el suyo? Es decir, tiene la misma legitimidad ese yo que el yo de una Alice Walker que dice, pues yo, que se peleó con todas las feministas y les dijo, pues usted es una bola de burguesitas clase medieras que escriben allá en sus universidades y que nada tienen que ver con el yo de las mujeres de color, o sea, afroamericanas en los Estados Unidos, y que tenemos otra manera de enfrentar el conflicto de la representación y de la voz de un yo que está sometido a una triple discriminación. No solo esta de la que hemos estado hablando, todas estas supresiones y silencios, sino además la de clase y la de raza, porque nosotras somos discriminadas también por los hombres negros, por los hombres de nuestra propia raza, que nos consideran inferiores por ser mujeres. Entonces, lo que nosotras vivimos, ustedes no saben cómo contarlo ni tienen derecho a contarlo. Lo tenemos que contar nosotras si queremos, y con nuestras propias convenciones. A esa tradición se une, por ejemplo, Toni Morrison, que se enfurece cada vez que la comparan con Virginia Woolf. A mí me tocó en la presentación de uno de sus últimos libros, bueno, esto ya fue en el 98. O sea, cuando vino, ¿no? Sí, después vino. Paradise. Me tocó el lanzamiento del libro en Washington y que ella estuviera en la presentación. La presentación del libro, para empezar, fue en una iglesia evangelista gigantesca donde cantaba un coro gospel de unas mujeronas con unas voces así que bueno, se le encueraba a uno el chinito nada más de oír las voces de esas mujeres, y luego el figurón de Toni Morrison. Y claro, no podía faltar a la hora de las preguntas alguien que por ahí levantó la mano, le llevan el micrófono y dice, ¿y no cree usted que en este nuevo
nuevo libro está utilizando la técnica del flujo de conciencia exactamente igual que la usaba Virginia Woolf. Oh, dear. Toma el micrófono Toni Morrison. Le habían hecho 3 preguntas seguidas y dijo, esta última ni la voy a contestar. Y se dirigió a las otras 2 personas e ignoró por completo a quien le había hecho esa pregunta. O sea, dijo, en ese trapo no, ni le entro. O sea, de plano le pareció tan indignante. Y sí, es que qué flojera, porque es reproducir el discurso patriarcal. O sea, de la misma manera que nos estamos quejando de que la escritura femenina sea medida o valorada en función de una escritura masculina, ¿por qué la escritura de una Toni Morrison va a ser medida o evaluada en función de la escritura de una Virginia Woolf, que es caucásica, anglosajona, ahora ya asimilada al canon, etcétera, etcétera? Qué flojera seguir repitiendo la misma lógica patriarcalista, nada más trasladada a un contexto pseudo-feminista, porque eso no es leer como feminista, no es leer desde otro lugar. Perdón. No, es que estaba pensando con todo esto como del lugar de enunciación desde un sujeto particular en la cultura. Hay un libro muy bonito que se llama Esta puente en mi espalda, y hay textos de Gloria Anzaldúa, que es una escritora chicana, entonces habla de fronteras también, pero desde la feminidad y el feminismo, y qué implica eso siendo un sujeto de fronteras. Y el texto de Apertura es un poema de Kate Rushing, en una traducción que hace la propia Gloria Anzaldúa, y la idea del poema es que se llama el poema de la puente. Entonces no sé si son 3 versitos. Sí, léelo, por favor. Claro. Estoy harta y enferma de ver y tocar ambos lados de las cosas, enferma de ser la condenada puente de todos. Nadie se puede hablar sin mí, ¿no es cierto? Explico a mi madre, a mi padre a mi hermanita, a mi hermano a las feministas blancas a la gente de la iglesia negra, la gente de la iglesia negra a los ex hippies a los separatistas negros a los artistas a los padres de mis amigos. Tengo que ser la puente a ningún lado más que a mi verdadero ser. Después tengo que explicarme a mí misma a todos, pero nada más. Tengo que ser la puente a ningún lado más que a mi ser verdadero, y hasta después seré útil. Entonces, la idea, digo, tengo el texto en PDF, entonces lo puedo mandar también. Ay, sí, qué placer, por favor. Desde la enunciación de La Puente, ¿no? Ya hablan. Es una belleza la profesión, porque además es un arriesgue social muy grande hablar de feminidad siendo un sujeto de fronteras marginales, pero también a veces hay sujetos, digamos, mujeres que están en un centro de poder, que pueden hablar desde lo marginal, pero reconociendo que tienen un lugar de poder. No es mayormente conflictivo si reconoces dónde estás, ¿no? Exacto, si lo enuncias abiertamente, si adviertes desde dónde estás hablando, en lugar de pretender naturalizar el discurso como si ese fuese el único y universal, ¿no? Por eso Alice Walker escribió este libro maravilloso que se llama En busca del jardín de nuestras madres, In Search of Our Mother's Gardens, que es el equivalente al libro de The Mad Woman in the Attic, pero versión tradición afroamericana. Es decir, ¿qué hacen las escritoras que quieren narrar su pasado, que quieren hacer este ejercicio de memoria, honestidad, ficcionalización y todos los posibles, cuando ese pasado es un pasado venido de ya quién sabe dónde, porque las raíces africanas pues quedaron así en una bruma de África, sin saber más, con todo el tamaño continente que es África y con la variedad de culturas, simplemente los ancestros africanos como una especie de herencia impalpable, imposible de aprender, y un pasado de esclavitud. Muchas de estas mujeres son apenas hijas o nietas de mujeres que eran esclavas. Entonces, una historia de esclavitud que está muy reciente, que está muy a flor de piel y que tienen que contar, ¿no? Que es parte de un deber histórico, moral, memoria colectiva, ¿no? Y exacto, entonces ese yo obviamente no se va a enunciar o autoenunciar de la misma manera que los otros yos, ¿no? 2 cositas más y me voy, ya. Este libro de Nati Golubov, que se publicó apenas en el 2012 y que se llama La crítica literaria feminista
una introducción práctica. ¿Quién edita? La facultad, por un proyecto PAPIME, precisamente. La autora es No, Nati. ¿qué decir? No, sigue. Perdón, con doble T, N-A-T-T-I-E, Nati Golubov. La primera es B grande, la última es V, Golubov. Está publicado por la facultad, o sea, la UNAM, y de GAPA vía un proyecto PAPIME. Por lo tanto, se puede comprar aquí, en la librería de aquí abajo y con descuento de estudiante. Es de verdad una introducción práctica, como lo anuncia el subtítulo, porque explica de manera muy didáctica y con un montón de referencias bibliográficas el feminismo como movimiento político, su transición a la esfera académica, la teoría literaria feminista y el panorama hoy. Entonces, como un primer abordaje del tema, yo les recomiendo esto como una herramienta muy importante. Y Françoise II, de quien seguramente... ayer. Sí. Pudimos. Bueno, el querido Françoise II tiene publicado por la Ibero, en español, su libro El arte de la biografía, que aunque no es específicamente sobre autobiografía, en su primer capítulo, él habla de todos estos géneros emparentados, digamos, de la biografía, autobiografía, crónica, etcétera. Y además, como él de formación es historiador, lo hace desde la visión del historiador que está poniendo un pie en el terreno literario y sobre todo en esta frontera entre las dos disciplinas que nunca ha sido ni clara ni absoluta, y el texto es muy didáctico y muy hermoso. Además de que él es un biógrafo, o sea, se dedica a escribir biografías, la última de ellas sobre Deleuze y Guattari, una biografía que le llevó 10 años de investigación y escritura y que ya se tradujo al español por el Fondo de Cultura Económica y es una maravilla, se las recomiendo muchísimo. Entonces, Françoise II, como teórico y como practicante del género biografía, que en muchos momentos se cruza, claro, y él defiende el que tanto los historiadores recurran a lo literario y a lo ficcional para construir su discurso, como los literatos a la historiografía. O sea, él habla de este préstamo que siempre ha ocurrido y que no tiene sentido seguir negando. Ya lo había hecho Hale, este gran historiador, el de Metahistory, que usa todo el esquema de Northrop Frye. Ajá, sí. Los historiadores le debemos a la literatura. A un teórico de la literatura, sí, este asunto. Les dejo la bibliografía. Yo sé que casi no hice referencia al ensayo en sí, aunque lo traía subrayado y anotado, pero yo lo que, dando por hecho que ya lo habían leído, lo que quería hacer era plantear como un posible antes del ensayo y luego como las limitaciones del ensayo, que también las tiene, aunque sea un muy buen ensayo, nos hacen plantearnos una serie de preguntas sobre todos estos otros libros, que dónde los colocamos, cómo nos referimos a ellos, ¿no? Sí, yo creo que a mí me gustó el texto, creo que sí tiene muchas cosas cuestionables, pero creo que nos sirve para pensar otros ámbitos más allá de los de las mujeres, porque haciendo un poco referencia a lo que habíamos visto con Elizabeth Bruce, de que los géneros no son una categoría cerrada, creo que lo interesante teóricamente hablando de este texto es que hace referencia de cómo ciertos grupos, conforme a sus intereses políticos o sociales, ideológicos, lo que sea, se reapropian o encuentran en ciertas formas genéricas su espacio de subversión, ¿no? Es decir, aquí dice, es que todo el tiempo las mujeres están jugando pues en el ámbito de los hombres para conformar su propia feminidad o su propio yo, ¿no? Entonces creo que esa discusión teórica es muy interesante, porque también textos como el que nos acabas de mencionar de McCourt
u otros, incluso podrían ver cómo se pone en jaque, por ejemplo, la idea del yo y del individualismo, ¿no? Que es una categoría más o menos prototípica de la idea de la autobiografía, pero por ejemplo, que siempre es uno. Ahí vamos ya. Ok, perdón. Ya acabamos. Bueno, Perdón, lo que sucede es Sí, no, sí, es muy cierto lo que Sí. está diciendo. perdón, como llegaron algunos tarde y no escucharon, yo le agradezco muchísimo a Aurora, ahorita le damos un aplauso. Quiero hablar con ustedes. Y ya son las 12 y sé que muchos se tienen que ir. Y ahora sí les pido, por favor, que no se vayan, porque es la renovación del proyecto y tengo varias cosas que decir. Muchas gracias. Rapidito mi mail, como una manera de continuar con esta conversación, aunque sea por escrito, tanto cosas del propio ensayo como otras que salieron a colación. Con toda confianza, de verdad, escríbanme, me ponen seminario, autobiografía o algo así, y así ya no los mando a la canecita de volar. Aurora PC, o sea, está súper facilito, como personal computer, @gmail.com. Perdón que me alargué, pero espero que por lo menos haya sido provocador y que se les antoje leer algunas de estas cosas. Gracias. gracias.